Hey, good afternoon, friends. Oh. Buenas tardes y bienvenidos a Calvario ATX, acá en el centro de Austin, Texas. Estamos agradecidos que están acá con nosotros en persona o en línea. Vamos a ver si me dura las notas que se me olvidó cargar la tabla. Ok. En Capilla de Calvario simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer, a seguir a Jesús y para equiparte a tener un impacto eterno en el mundo que te rodea. Nuestra promesa de esta semana, hoy vamos a seguir en el estudio en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a cubrir los primeros 16 versículos y el título del mensaje se llama El orden que honra a Dios. Pero antes de eso vamos a cubrir nuestra promesa de hoy, que viene de 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para eliminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que habló la luz en medio de la oscuridad de la creación ha prometido hacer brillar su luz en tu corazón por medio de Jesucristo. No hay oscuridad, confusión ni quebramiento que pueda vencer la luz que Dios da cuando revela su gloria en su Hijo. Por eso abrimos la palabra de Dios verso por verso aquí en Austin y con quienes nos acompañan en línea para que los corazones puedan ver a Jesús con claridad y las vidas sean transformadas por su luz. Mari, si me hace el favor, can you go live on TikTok? Oremos. Padre, te damos gracias por poder estar acá, por el privilegio de poder compartir tu palabra, por poder tener a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por el regalo que nos has dado en la salvación que viene por Él. Padre, estamos acá, no gente imperfecta, pero buscando de ti, en tu obediencia, en la autoridad que has diseñado, Señor. Padre, necesitamos más de ti y menos de nosotros. Queremos imitarte a ti, Señor. Queremos vivir por ti. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para poder caminar diariamente, estar en tu palabra, estudiar tu palabra, obedecer a tu palabra. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a entender, recibir y aplicar lo que estudiamos esta tarde. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Disculpe, tenía chicle. Al continuar nuestro estudio a través de 1 Corintios, Pablo sigue la misma conversación que comenzamos las últimas 2 semanas en el capítulo 10, pero ahora la lleva más profundo y más cerca a la casa. En el capítulo 10, Pablo nos enseñó que la libertad cristiana es real, pero nunca está separada del amor, la lealtad y la responsabilidad. La libertad que se ejerce sin considerar a otros puede convertirse rápidamente en compromiso y en el compromiso siempre afecta nuestro testimonio. En el centro de la enseñanza de Pablo había una verdad sencilla pero profunda. Aquellos en los que participaban revela a quién pertenecemos. Nuestras decisiones nunca son neutrales.
Si usted apoya algo que no es de Dios, entonces estás en contra de Dios. Modelan nuestra comunión, nuestro testimonio y la claridad del Evangelio en un mundo que nos está observando. Importa las cosas que haces tal como las cosas que no haces. Quedándote callado impacta. Es lo mismo de no decir nada cuando debes decir algo. Al llegar al capítulo 11, Pablo sigue abordando la misma preocupación, pero ahora la aplica a la vida dentro de la iglesia. Cambia el enfoque de la libertad y la participación hacia el orden y la autoridad, no para restringir a los creyentes, sino para proteger el testimonio de la iglesia y honrar a Cristo. Nuestras vidas no son nuestras. Nuestras acciones reflejan a nuestro Señor. Como iglesia, tenemos que proteger las cosas de Dios y su iglesia primeramente. Hemos llegado a uno de esos pasajes que desafían nuestros instintos modernos y revelan cuánto nuestra cultura ha moldeado la manera en que pensamos sobre la autoridad. Por esa razón, es un texto que muchas iglesias evitan o pasan rápidamente. Pero en Calvario ATX enseñamos la Biblia verso por verso porque confiamos en que la palabra de Dios es suficiente aun cuando nos confronta. Antes de caminar por este pasaje, es importante entender que los que Pablo está abordando, en primera de Corintios 11, no fue escrito para disminuir a las mujeres ni para exaltar a los hombres. Ni trata sobre control o abuso. Pablo está mostrando cómo el diseño de Dios, cuando se vive dentro de la iglesia, produce un orden que honra a Cristo y mantiene claro el Evangelio en un mundo confundido. Y si eres nuevo a la iglesia, nuevo en la Biblia, o has visto cómo la autoridad o la sujeción han sido mal usadas en la iglesia, queremos que sepas que nuestro propósito hoy no es defender una postura, sino explicar fielmente la palabra de Dios y confiar en que el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones con sabiduría y gracia. Comenzamos leyendo juntos los primeros 6 versículos y luego nos deteneremos para caminar con calma por lo que Pablo está diciendo y por qué es importante. Por favor, si tienen sus Biblias abiertas, 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 6, vamos a leerlos juntos. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermano, porque en todo os acordás de mí y retienes las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiesen rapado, la hubieran dejado calva. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, Pablo acá comienza esta sesión con un llamado que enmarca todo lo que sigue. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este pasaje no trata de peinados ni de moda, de los peinados ni de la moda. Se trata de cómo la iglesia refleja al diseño de Dios en un mundo que no está observando.
Cuando el orden de Dios se ignora, la confusión sigue. Cuando el orden de Dios se honra, Cristo es visto con claridad. Las palabras de Pablo son una invitación, no un regaño. La palabra que se traduce como imitadores es miametis, de donde viene nuestra palabra imitar. Pablo está diciendo, sigan mi ejemplo mientras yo sigo a Cristo. No es un llamado a la lealtad personal, sino una vida centrada en Cristo. Y hay muchos que dicen, no me imiten a mí. Le tenemos que seguir a Jesucristo solamente. Lo hacemos como si fuéramos religiosos y espirituales, pero a la misma vez también decimos esas cosas porque nuestras vidas no están enfocadas en Cristo. No estamos caminando de la manera que debemos caminar. Y entonces decimos, no, sigan a Cristo, no me sigan a mí, como excusa por nuestros pecados. Sí seguimos a Cristo, pero nosotros también tenemos que dejar ejemplo. Pablo ya había advertido a los corintios acerca de usar su libertad de maneras que confundieran o hicieran tropezar a otros. Ahora lo resume y les dice, miren cómo vivo, miren cómo someto mis libertades, mis preferencias y mis derechos por causa del Evangelio. Y esta es la clase de declaración que oramos poder hacer cada vez más. Cuando nuestros hijos están confundidos, cuando nuestros vecinos están haciendo preguntas o cuando creyentes nuevos están tratando de entender cómo la fe se vive en la vida diariamente. Y aquí Pablo pasa de la imitación a las instrucciones cuando leemos los próximos versículos del 2 a 3 y el resto del capítulo. En el versículo 2, Pablo habla a los corintios por recordarle y por guardar las instrucciones que les había entregado. Pablo alaba, disculpe. Y esto puede ser sorprendente, de pronto uno se sorprende, pero ellos le estaban hablando mal de él y no obedecían nada de lo que le había escrito. Porque esta carta contiene muy poco de lo que estaban haciendo bien en general. Pero es claro que muchos de la iglesia cuestionaban la autoridad de Pablo. Aún con eso, sin embargo con eso, aún aquí Pablo afirma antes de corregir. Hay una lección importante para nosotros, incluso cuando las conversaciones difíciles son necesarias. El ánimo y la afirmación siguen teniendo su lugar. Y es algo que yo trato de pedirle al Señor, que me ayude cómo a animar a las personas y no solamente traer corrección. La corrección es importante, hay que corregir. No solamente es el trabajo de un pastor, es el trabajo de nosotros como cristianos. Ser acontable a Dios y a uno a cada otro. Si decimos que somos cristianos, si vinimos a la iglesia, necesitamos a alguien que los va a confrontar cuando estamos en lo mal. Y si su pastor no lo hace, entonces, ¿qué está haciendo como pastor? Se los fue la luz. Can you dim them down? Cuando Pablo exhorta a los corintios a retener las instrucciones, no los está llamando a rituales hechos por hombres ni a costumbres religiosas pasadas de moda. Se refiere a las enseñanzas apostólicas transmitidas por Jesús y enseñadas fielmente por los apóstoles. Estas instrucciones formaban el fundamento de la vida y la adoración de la iglesia primitiva. Centradas en la palabra de Dios, la oración, la comunión y el partimiento del pan, como vemos en Hechos 2:42. Lejos de atar a los creyentes a una religión vacía, estás enseñando a afirmar a la iglesia en la verdad, la unidad y la salud espiritual, permitiendo que el evangelio permanecería clara y que Cristo fuera honrado en cada
generación. Cuando habla de retener las instrucciones, de pronto su Biblia dice tradiciones. La tradición es estudiar la palabra de Dios, compartir en comunión, alabar al Señor y tomar de la comunión juntos. No estamos hablando de cualquier otra tradición, de santos o de velas y cosas así. Estamos hablando de lo fundamento que pasó el Señor y se lo dio a los apóstoles. En el versículo 3, Pablo establece un marco para entender el orden dentro de la iglesia. Introduce el concepto de la autoridad. Algo que nadie le gusta la autoridad, que habla de la responsabilidad y rendición de cuentas, no de la superioridad. La autoridad implica liderazgo acompañado de responsabilidad. Con esto en mente, Pablo presenta 3 lecciones claras sobre este tema. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Esto es fundamental para entender el pasaje. La autoridad habla de función, no de valor. Jesús se somete al Padre sin ser inferior al Padre. Hombres y mujeres son iguales en valor, distintos en función y diseñados para complementarse según el plan de Dios. Dios los creó para funcionar juntos. Nuestra respuesta a la autoridad revela mucho acerca de nuestro camino con Dios. ¿Cómo respondemos a la autoridad? En la iglesia, esa respuesta puede seguir uno de 2 caminos. Puede reflejar la resistencia humana hacia Cristo, como la persona que está perdida, o puede reflejar la sumisión voluntaria que el mismo Cristo mostró al Padre. Y esto es profundamente importante para Dios, porque la autoridad y la sumisión no son invenciones humanas. Reflejan el carácter mismo de Dios. A lo largo de la Escritura, Dios llama a su pueblo a una sumisión voluntaria, no a una obediencia forzada. Y eso fue lo que Jesús moldeó repentinamente durante su vida terrenal. Y es lo que Dios desea tanto de hombres como de mujeres, aunque se expresa de maneras diferentes. Es esencial entender que estar bajo autoridad no equivale a ser inferior. Jesús vivió en completa sumisión al Padre y se embargó, siguió siendo plenamente Dios. Cuando Dios llamó a las mujeres en la iglesia a reconocer la autoridad masculina, no es porque las mujeres sean desiguales o inferiores, sino porque Dios ha establecido una orden que refleja su diseño y su carácter. Y aquí es donde este pasaje confronta directamente nuestra cultura, especialmente aquí en Austin. Tendemos a equipar igualdad con semejanza. La Escritura enseña igualdad con distinción. Tener el mismo valor no requiere desempeñar el mismo rol. El hombre y la mujer tienen diferentes roles. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Son diseñadas diferentemente. Un punto de reflexión que quiero que lo hagamos. ¿Hemos permitido que la cultura redefine algo que Dios ya ha diseñado? Ahora explicando los versículos 4 al 6, Pablo ahora dirige su atención a cómo las precisiones visibles comunican las realidades espirituales. En Corintio, los símbolos culturales tenían un significado claro.
La vestimenta, la apariencia y la presentación pública comunicaban autoridad, honra y identidad. Ignorar esas distinciones no expresaba libertad, generaba confusión y distorsionaba el mensaje del Evangelio. Por eso es que en el versículo 4 Pablo dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. En ese contexto cultural, cubrándose la cabeza comunicaba independencia espiritual. La preocupación de Pablo no es la tela ni la moda, sino lo que la acción representaba. Era una forma sutil de rechazar el señorío de Cristo, como diciendo, no necesito a Cristo para acercarme a Dios. Y en el versículo 5 Pablo se dirige a las mujeres que oraban o profetizaban con la cabeza descubierta. En el mundo antiguo, al cubrirse la cabeza comunicaba sujeción dentro del orden de Dios. Quitarse el velo públicamente no era un acto neutral. En Corintio, una mujer que aparecía sin cubrirse la cabeza era vista como alguien que rechazaba la autoridad. Y en algunos casos, como alguien que estaba proclamando que era disponible sexualmente, que era prostituta. En este principio no nos ajeno hoy. En muchas partes del mundo, incluyendo Europa, y cada día que pasa vemos más de esto en los Estados Unidos y en nuestras comunidades también latinoamericanas. Las comunidades religiosas comunican su identidad y sujeción por medio de la manera que se visten. El punto no es una religión particular, sino la realidad más amplia de que la expresión externa siempre comunica relate. De la manera que vestimos y cómo presentamos públicamente cuenta una historia sobre a quienes no nos sometemos. La preocupación de Pablo es que la iglesia no envíe un mensaje que no pretende enviar. La libertad en Cristo no significa ignorar cómo otros entienden nuestras acciones. Y en el versículo 6 nos muestra lo que estaba ocurriendo en Corintio. Algunas mujeres, animadas por su nueva libertad en Cristo, estaban afirmando su independencia de maneras que reflejaban la cultura que les rodeaba en lugar del diseño de Dios. El mensaje de Pablo es coherente con todo lo que ha venido diciendo en esta carta. Si somos libres, pero no debemos usar nuestra libertad de una manera que confunda, haga tropezar o deshonrar a otros. Dios no solo se interesa por lo que queremos, sino también por lo que nuestra adoración comunica. Esto no se trata de imponer tradiciones culturales, sino de evitar tropiezos innecesarios. El mundo está viendo, la misma manera que tus hijos están viendo, cómo tú actúas. El mundo está viendo. Tus amigos cristianos, de pronto alguien que es nuevo a la fe, te está viendo a ti en la manera que representas a Cristo. Antes de pasar a nuestra próxima sección, quiero hacer una preguntita. ¿Apunta mi adoración a Cristo o termina apuntándome a mí? ¿Quiero que la gente se fije en mí o que vean a Cristo en mí? Leamos los versículos 7 al 12. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, y la mujer sin el varón. Porque
Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ok, vamos a aclarar estas cosas. Pablo acá continúa fundamentalmente su argumento. No es las costumbres del Corintio, sino el relato de la creación misma. A veces se asume que porque el hombre fue creado primero, Dios valora más a los hombres que a las mujeres. Las Escrituras no respaldan esa conclusión. Cuando Dios creó al hombre, inmediatamente declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, no entiendo por qué no hay muchos que son llamados a ser separados. Y cuando forzamos esas cosas, caen muchos en tentaciones. Eva fue creada como una ayuda idónea, no como una ayudante que trabajaba para su esposo. No, ni como una completamente de menor valor. La palabra ayuda no implica inferioridad. Habla de correspondencia, fortaleza y compañerismo. Hombres y mujeres fueron creados iguales en valor, distintos en función y diseñados para trabajar juntos en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por eso Pablo vuelve deliberadamente a Génesis, no a la cultura de Corintio. Su punto es que Dios estableció orden y propósito desde el principio. El hombre y la mujer fueron creados con diseño y intención, no para compartir entre sí. Y este no es el único lugar donde Pablo razona de esta manera. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14, Pablo vuelve a tratar el tema del orden en la iglesia y observa cómo lo explica. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino porque la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, note el razonamiento de Pablo acá. No apela a la cultura, ni a las costumbres, ni a las preferencias personales. Es que la moda ha cambiado, los años, la Biblia ya no sé, hay que modernarla. Mire, vimos en estos tiempos que las mujeres tienen posiciones diferentes. Pueden ser esto y esto, pueden hacer las mismas cosas que un hombre. También estamos viendo la confusión que es un hombre y una mujer. Hombres compitiendo como mujeres en deportes de mujeres. No estamos hablando de las cosas afuera en el mundo. Estamos hablando del orden en la iglesia, en la casa. Y acá Pablo los va a ayudar a entender el diseño de Dios. Y vuelve a la creación cuando la Escritura apela a Génesis. Está señalando a un principio fundamental destinado a guiar a la iglesia en toda generación. Al mismo tiempo, Pablo es cuidadoso en mantener el equilibrio entre los dos. Observa cómo el versículo 11 comienza con la palabra pero. Pablo se niega a permitir que el orden se convierta en desequilibrio. Nos recuerda que ni el varón es independiente de la mujer, ni la mujer del varón en el Señor. Ambos dependen el uno del otro y en última instancia dependen los dos de Dios. Este pasaje trata del orden dentro de la iglesia, no de lo que está pasando afuera en la sociedad en general. Pablo no está hablando de la política, negocios, que las mujeres no pueden ser liderazgo en los negocios civiles. La Escritura no impone restricciones a las mujeres en esas áreas. La preocupación de Pablo aquí es cómo la iglesia refleja el diseño de Dios en su adoración
y en su testimonio. Más tarde vamos a hablar sobre lo que está pasando dentro de la iglesia y cómo los roles se han cambiado. En Corintio el problema era el desorden. No solamente con las cosas espirituales, los dones espirituales que vamos a hablar sobre en 2 semanas cuando entremos a 1 Corintios capítulo 12, pero en los roles que tenían el hombre y la mujer dentro de la iglesia. Y lo vemos hoy también. Algunos creyentes estaban usando su libertad de maneras que interrumpían la adoración y destornaban el diseño de Dios. Pablo se dirige tanto a hombres como a mujeres porque ambos estaban contribuyendo a la confusión. Era una iglesia carnal que estaba aprendiendo y a veces con dificultad cómo exigir la libertad en Cristo con madurez y humildad. Es importante reconocer que no todo esto en este capítulo funciona de la misma manera. Algunos elementos son expresiones culturales, como la moda de vestir, como los velos, los estilos de cabello. El principio acá es de orden, autoridad y sumisión al diseño de Dios. Cuando la Escritura vuelve a la creación, señala una verdad fundamental, destina a guiar a la iglesia en cada generación. Antes de seguir adelante, quiero hablar sobre el versículo 10 para no pasarlos antes de cubrirlo. El versículo 10 nos recuerda que nuestra adoración no es solo terrenal. Hay una audiencia espiritual presente. Pablo dice que esta orden importa por causa de los ángeles. Aunque existen diferentes interpretaciones, el punto es claro. Nuestra adoración tiene significado más allá de lo que vemos. Dios usa a la iglesia para manifestar su sabiduría, no solo en la tierra, sino también en el ambiente celestial. Los otros pensemos, nada más vemos con nuestros ojos. La persona carnal solamente ve con los ojos. Pero hay algo espiritual alrededor. Siempre hay una batalla espiritual. Nuestra reunión, nuestra orden y nuestra sumisión al diseño de Dios testifican de algo mucho más grande que nosotros mismos. Mire, el orden sin amor se convierte en dominación. La autoridad sin amor se convierte en abuso. Y la igualdad sin orden se convierte en confusión. Y aquí es donde esto nos confronta culturalmente, especialmente acá en Austin. Tenemos al ver el diseño de Dios como restrictivo, cuando la Escritura lo presenta como protector. Antes de pasar a nuestras últimas secciones, quiero hacer una preguntita. ¿Estoy resistiendo el diseño de Dios porque confío más en mis sentimientos que en su sabiduría? Muchos de nosotros dejamos que nuestras emociones, nuestros sentimientos sean la verdad en vez de la palabra del Señor. Los dejamos llevar por eso. Y a veces los lleva a lugares porque estamos ciegos. Recuérdense que lo que dice la palabra del Señor, que nuestros corazones son sucios. ¿Quién puede entender nuestro corazón? Solamente el Señor. Nuestro corazón es traicionero, dice la palabra del Señor. Leamos los versículos 13 al 15. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no es enseñanza que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar del velo les ha dado el cabello. Aquí Pablo apela al discernimiento. Invita a la iglesia a pensar y evaluar y considerar qué
¿Qué es lo que su adoración está comunicando? No les impone una regla nueva, sino que los llama a usar un juicio espiritual informado por el diseño de Dios. Ahora, le voy a decir, sin el Espíritu Santo, si usted no le ha entregado su vida al Señor, entonces no tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti y no puedes discernir estas cosas. El discernimiento de Dios no te puede ayudar en ese momento porque lo primero que quiere escuchar es me arrepiento y quiero entregar mi vida a ti. Y entonces en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo. En el mundo romano y griego, por lo general los hombres llevaban el cabello corto y las mujeres lo llevaban largo. Y en las culturas donde no exigía un velo, el cabello largo funcionaba como una cobertura natural para la mujer. Pablo no está dando un mandato sobre la longitud exacta del cabello. Tiene que ser hasta los codillos. No, ni está diciendo que los hombres nunca pueden llevar el cabello largo, porque vemos que Pablo hizo un compromiso con el Señor y se dejó crecer el pelo. Vimos a Juan el Bautista, vimos a Sansón, que era el fuerte, hasta que le cortaron el cabello. Hay ciertos puntos, o que las mujeres no pueden cortarse el pelo. Eso no es el punto del pasaje. Aunque muchos usan esta escritura para decir, mire, es que si el hombre tiene el pelo largo, es como mujer. Eso no es lo que está Pablo diciendo acá. Pablo apela a lo que era comúnmente entendido y visiblemente reconocido. Su argumento no era sobre estilo ni sobre la señal. El diseño de Dios a menudo se refleja en la creación de maneras que están destinos a ser visibles. Lo que Dios establece internamente con frecuencia se expresa externamente. Y eso no es legalismo. No se trata de vigilar apariencias ni de imponer normas externas. Se trata de honrar a Dios de manera abierta y sin vergüenza. La preocupación de Pablo es que la iglesia no oculte el diseño de Dios ni confunda el mensaje del evangelio con expresiones innecesarias de desorden. Una preguntita para nosotros. ¿Está mi vida reflejando el orden de Dios al que adoro? Hay veces que nosotros apoyamos cosas por no decir nada. Hemos hablado acá en las Escrituras que el rol de hombre y mujeres, cuando vamos a iglesias que la mujer es un pastor, la Biblia no habla sobre mujeres siendo pastores. Cuando no decimos nada o seguimos yendo a iglesias así, estamos diciendo, apruebo de eso. La Biblia nos dice ser separados, vivir de acuerdo a la Biblia, pero damos un poquito de compromiso. Hay que reflejar y mirar si lo que estoy haciendo le trae honra al Señor o confunde al mundo. Lleguemos a nuestro último versículo 16. Dice, pero si alguno parece ser continuoso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo cierra esta sección negándose a entrar en debates interminables. Traza a un límite claro. El orden de Dios no es una cuestión de preferencias personales ni de opiniones locales. Es la práctica consistente de las iglesias de Dios. El versículo 16 deja al descubierto el verdadero problema. El asunto en Corintio no eran los peinados, los velos ni las expresiones culturales. Era un espíritu contagioso que resistía la autoridad establecida por Dios. Y aquí es donde este pasaje nos habla con fuerza hoy. La lucha para la autoridad y la sujeción no se reduce a hombres contra mujeres. En un nivel más profundo, Pablo está enseñando nuestra resistencia general a la autoridad. En nuestra generación, la autoridad no solo se cuestiona,
se rechaza. Lo vemos en todas partes. Cuidándose desconfía cuando los desconfiamos del gobierno. Estudiantes resistiendo a los maestros. Hijos se rebelan contra los padres. Empleados rechazan el liderazgo de su empleador. E incluso dentro de la iglesia, la autoridad espiritual muchas veces se mira con sospechoso en lugar de con humildad. Vale la pena hacernos algunas preguntas honestas. ¿Somos más seguros cuando confundimos las cosas? ¿Somos más fuertes las familias hoy en día? ¿Están más sanas nuestra cultura? ¿O simplemente hemos reemplazado el orden con caos y la convicción con preferencia personal? Cuando el yo se convierte en la máxima autoridad, la confusión es inevitable. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura. No importa lo que diga la palabra. ¿Qué siento en mi corazón? ¿Qué me ha dicho el Señor personalmente? ¿O cómo me siento? ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué son mis preferencias? La Escritura no describe esto como progreso, lo describe como desorden. Cuando la autoridad colapsa, la confusión sigue. Detrás de esto hay una tragedia espiritual. ¿Y sabe quién está detrás de ella? Satanás. Satanás primero corrompe la autoridad para que se vuelva abusiva y luego convence a las personas de rechazar toda autoridad. Por eso es que Génesis es tan atacado por el mundo, Satanás. Si no creemos que en el principio Dios, entonces no creemos nada de lo que sigue. Si no creemos que Dios no solamente no hizo el mundo, pero destruimos la familia nuclear, que Dios hizo al hombre y la mujer. Entonces no creemos en la familia, en el matrimonio. Y si no creemos en Génesis en el principio, no queremos creer nada de lo que sigue. Satanás primero corrompe la autoridad para que se vuelva abusiva. Ambos caminos conducen a la destrucción. La respuesta de Dios nunca ha sido el abuso ni la rebelión, sino la autoridad bíblica ejercida con humildad y la sumisión ofrecida voluntariamente. La autoridad y la sumisión no son invenciones humanas, reflejan la naturaleza misma del Dios. El Padre y el Hijo comparten igual gloria y aún así funcionan en perfecto orden. El Hijo se sometió sin ser inferior. El Padre lidera sin dominar. Cuando rechazamos el diseño de Dios para la autoridad, no solo resistimos una estructura, resistimos algo que refleja a Dios mismo. Por eso la Escritura toma la rebelión en serio. Como nos recuerda 1 Samuel 15:23, la rebelión no es un asunto pequeño, es un asunto espiritual. Esto es el orden que Pablo nos presenta. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí es donde surge la tensión, pero esta orden no fue diseñada para dividir, sino para reflejar a Cristo. ¿Por qué alguien aceptaría voluntariamente un rol de sujeción? Porque Jesús lo hizo. Él dejó a un lado sus derechos, no su valor, para rescatarnos. Se sometió en función sin renunciar a su gloria. Cristo dejó su reino en el cielo, bajó, se hizo como un niño pequeñito. Satanás trató de matarlo. El aborto. Hoy en día
es de Satanás, es tragedia de Satanás. Cuando César trató de destruir, cuando mandó estas cosas, pero Jesús siguió hacia la cruz, nada lo detuvo. Entregó su vida, tomó de la copa, dijo, Padre, si hay otra manera. Y no había otra manera, era la cruz, pero lo hizo por amor, por usted y por mí. El verdadero problema no es que el diseño de Dios sea confuso, es que luchamos con la autoridad de cualquier tipo. A los otros no les gusta la autoridad, no les gusta sumisión, no les gusta tomar orden. Lo que Pablo nos muestra es sencillo pero profundo. El desorden siempre divide, pero el orden de Dios trae unidad, claridad y paz. El desorden divide y el orden de Dios une. Antes de concluir, necesitamos tratar esto, traer algo más personal. Lo que Pablo está tratando aquí no es solo un problema de una iglesia del primer siglo, es un problema humano. Es el fondo de este pasaje, expone nuestra resistencia a la autoridad. Vemos a esta resistencia en todas partes, en los hogares, en las escuelas y en los lugares de trabajo y aún en las calles. Cuando la autoridad se rechaza por completo, el desorden siempre sigue. La Escritura nunca ha sido ambigua en este punto. Y aquí es donde los hombres en particular necesitamos escuchar con atención. El diseño de Dios para el orden en la iglesia y el hogar nunca tuvo la intención de excluir la pasividad masculina que vemos hoy en nuestra cultura. La cultura dice que ser un hombre masculino es un pecado, que eso no debe ser el hombre así, pero ese es el diseño de Dios. Cuando los hombres se niegan a lidiar con humildad, responsabilidad y amor sacrificial, el desorden llena ese vacío. Y cuando los hombres se hacen a un lado, otros se ven obligados a ocupar su lugar. Por eso es que estamos viendo mujeres que toman el puesto de ser pastor, porque los hombres no están siendo hombres, no quieren ser los líderes de su casa, no quieren ser líderes en la iglesia. Y entonces las mujeres son las que van a la iglesia. Las mujeres son las que están criando a sus hijos en la palabra. Porque el hombre dice, no estás asumiendo su puesto. Y dice, no, vaya, hágalo usted. Y eso trae confusión porque no es el diseño de Dios. El liderazgo bíblico no es dominación, no es control, no es silencio ni superioridad, es responsabilidad. Es un liderazgo que refleja a Cristo, quien entregó su vida en lugar de imponer sus derechos. Al mismo tiempo, la Escritura no celebra la rebelión contra la autoridad. Cuando la autoridad se corrompe, Dios llama a arrepentimiento y al reforme. Por eso vimos en un país tan bueno que hay elecciones que valen la pena. No solamente del presidente, sino las elecciones locales. ¿Quieres cambio en tu comunidad? Vota, porque tienes el derecho, si estás en este país, legalmente, puedes votar y elegir a gente que están alineados con tus valores. No porque te van a dar algo gratis, porque te están prometiendo una mejor vida, viviendo del welfare y cosas así, no. Del seguro social, no. Elige a gente que va a honrar a la palabra del Señor. No estás eligiendo a un pastor, al gobierno, pero a alguien que está alineado
con fundamentos basados en la Biblia. Pero cuando la autoridad se rechaza por completo, el resultado siempre es confusión, división y daño. La respuesta de Dios nunca ha sido abuso ni rebelión. Siempre ha sido autoridad humilde y sumisión voluntaria, perfectamente moldadas en Jesucristo. Si quieres como decir, no, es que tengo mucha rebelión, tengo mucho heridas, estoy muy bravo. Tenemos que acercarnos más al Señor Jesucristo. La pregunta para todos nosotros no es si nos gusta el diseño de Dios. Nadie le gusta la autoridad, nadie. Sino si confiamos lo suficiente en Él como para vivir conforme a su diseño. Al concluir, el orden de Dios no se trata de control, se trata de claridad. No se trata de opresión, sino de reflejo. Cuando la iglesia refleja el diseño de Dios y el evangelio brilla con la claridad en un mundo confundido, y el centro de ese diseño está Jesús, humilde, obediente, lleno de amor y glorioso. Permíteme terminar con unas preguntitas para nosotros. ¿Estoy sometiendo a Cristo como mi cabeza? Primero, eso los toca a todos nosotros, hombre y mujer. Estoy sometida al Señor. Estoy honrando el diseño de Dios en mi hogar. Hombres, estamos tomando nuestro rol en serio. Nuestras esposas son una imagen de nosotras. Mujeres, estamos sometiendo debajo nuestros esposos, siendo ayudantes a Él. Estoy honrando el diseño de Dios en mi oración y en mi vida. ¿Dónde ha entrado el desorden porque ha resistido la autoridad de Dios? El diseño de Dios nunca tuvo la intención de silenciarnos. Fue diseñado para alinearlos con su gloria. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a alinearlos más a tu diseño, a tu voluntad. Perdónanos pues nuestros pecados. Padre, para aquellos que no te conozcan, Señor, que hoy sea el día de arrepentimiento. Padre, que las conversaciones te traigan gloria a ti, Señor. Que nuestro camino glorifique a ti. Que ayude más gente a conocerte más por nuestras acciones. Que no seamos hipócritas, que decimos algo, que vamos a la iglesia, pero no vivimos tu palabra. Padre, queremos ser más como ti, Señor. Gracias por ser tan humilde con nosotros, por amarnos tanto. Queremos conocerte más, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Te amamos y pedimos más de ti, Señor. Llénalos con tu espíritu. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.